Shabbat Shalom, mamadas, y bienvenidas a una nueva sesión de Mujer de Valor. Les saluda Evelyn Monroy, contenta por la oportunidad, como digo todos los sábados, que nos da el Eterno de estar aquí sábado tras sábado para poder estudiar su palabra. Hoy es un nuevo mes, Padre Santo, ya estamos en mayo y después que entra mayo y empieza el verano, se acabó el año. Así que definitivamente este año va como si lo estuvieran corriendo. Pero bueno. Hasta aquí el Padre nos ha traído, hasta aquí el Padre nos ha permitido seguir, así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Baruch Hashem. Hoy tenemos con nosotros desde Argentina a nuestra querida Paola Chazarreta, que va a estar llevándonos ante la presencia del Señor. Tenemos con nosotros a nuestra querida Dali Pérez y Silvia Rodríguez, nuestra amada pastora Linel, que usualmente ustedes esperan verla el primer sábado de cada mes. Está en algunas situaciones familiares, ¿verdad? Haciendo otras cosas. El próximo sábado, no, el 18 va a estar con nosotros, si Dios lo permite. Así que la bendición de esto es poder, ¿verdad? Rotarnos para que algunos sábados somos maestras y otros sábados somos alumnas, ¿verdad? Y qué bendición poder hacer eso para seguir creciendo y aprendiendo. Así que gracias por estar aquí. Recuerden su libreta, sus bolígrafos para que tomen nota porque lo que no se apunta se olvida. Así que, sin más, Shabbat Shalom y Paola, llévanos ante la presencia del Señor. Bueno, Shabbat Shalom, amadas, el Señor les bendiga y vamos a orar para poder empezar este día a aprender juntas. Padre eterno, soberano del universo, creador de todo, magnífico, majestuoso, el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, Padre nuestro que nos vio aún antes de nacer y nos escogió para este tiempo, para ser parte de su pueblo. eh, Eterno, que en este momento, en este día donde venimos a aprender, realmente nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestos y podamos dejar toda carga y cualquier situación que esté en nuestras mentes y no nos permita eh, realmente interiorizar y aprender esto que vos hoy nos querés mostrar. Que cada día podamos reflejar esa luz que viene de vos hacia otros a través de nuestras vidas y que a pesar de los avatares de la vida podamos seguir en tu camino agarrado de tu mano, que nuestro ejemplo a seguir siempre sea nuestro Mesías, que es el que hizo todo de acuerdo a tu voluntad, en donde no se halló pecado en él. Así debemos eh, caminar en tu verdad, en tu justicia, misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Mesías. Amén. Bueno, buen día. Acá está un día hermoso, a pesar de que estamos en otoño acá en Argentina, así que un día precioso, soleado, hermoso para disfrutarlo en este Shabbat. Estamos en la Parashá 29. Antes me gustaría leer, estamos haciendo el conteo hasta llegar al día de Shavuot y no sé si Silvia me da el ok, que es el día séptimo hoy, ¿no es cierto? Bien, es confianza en la ley, el Salmo 119, del 49 al 56, así que para que lo leamos juntas. Y dice así, es la letra Zain. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Me acordaré, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horrores, horror se apoderó de mi causa, de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa de donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tu ley. Hermoso, así dice, fui extranjero. Nosotros fuimos extranjeras también y ahora somos parte de su pueblo. Es maravilloso ver que en su palabra continuamente habla de su pueblo una y otra vez y dice, y el extranjero, y el que viva ahí en tu casa, sé que estamos todos, todos aquellos que queremos formar parte de su pueblo, ahí podemos entrar a su pacto.
Esta para allá 29, Aharay Mot, después de la muerte, dice. Se encuentra en Levítico 16:1 y 10 al 18:30, en la Haftará de Ezequiel 22, del 1 al 16, y en el Brit Hadashah, Mateo 15, del 10 al 20. Eh, Acá vemos que la parashá empieza después de la muerte, dice, después de la muerte de los hijos de Aarón. Nos habla del día de la expiación, del santuario, de las prohibiciones de comer carne, de los actos de inmoralidad prohibidos. Esta parashá tiene eh, muchísimos, muchísimas prohibiciones más que preceptos, la cantidad que tiene, y justo como vemos ese equilibrio que está hablando de la santidad, de la purificación y todos estos actos prohibitivos. Es maravilloso ver cómo el Señor siempre hace un equilibrio para que nosotros podamos ver las cosas. En esta para allá tengo unos puntos que conectan, estuvimos en Pesaj, y antes de Pesaj también me tocó hablar sobre esto, que fue la muerte de Nabad y Abiú, y cómo ellos, ellos ya habían sido elegidos y habían sido consagrados y tenían una función, y cómo no pudieron, aún teniendo ese conocimiento, tener la conciencia de lo que estaban haciendo. Y por eso cruzan ese límite de llevar un fuego extraño, un incienso que Dios no le había pedido, y mueren. Y después de esto, ellos actuando a través, yo creo, ¿no? A través de su corazón, de su pensamiento, bueno, vamos a hacer esto, total, nosotros se nos es permitido, pero no era en el momento que se les era permitido. Y ahora Dios le dice a Moisés eh, que hable a Aarón y le diga que no podía entrar en cualquier momento a su lugar santo, sino que le muestra el protocolo, las instrucciones para hacerlo. Vemos continuamente desde la creación cómo el hombre pecó, cayó una y otra vez. Y el Eterno, viendo que cómo se manejaba el hombre en su vida, nos trae ahora, después de todo lo vivido, desde Abraham, desde Adán, en realidad, como cae y todo lo que pasaron, hoy nos trae y Él nos provee los medios y los protocolos para acercarnos a Él de la manera que Él quiere, la manera correcta, no la nuestra, sino la de Él. Eh, entonces, acá les da las instrucciones para el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Me gustó esto que dice que los sabios nos cuentan que en el día sagrado, en el día de expiación, el sumo sacerdote usaba vestiduras blancas, 4 vestiduras blancas. Y nos dice que estas vestiduras representan las distintas situaciones que nos podemos encontrar en la vida, aún cuando tenemos el conocimiento y la conciencia del propósito que nosotros tenemos. Los que nos suceden en la vida nos ayudan a elevarnos. Cuando podemos entenderlo, cuando lo podemos ver, porque a veces no lo vemos, a veces decimos, no, ¿por qué me pasa esto? Y siempre buscando el responsable de lo que nos sucede y no entendiendo que quizás nos esté pasando porque hay algo que debamos aprender y así podernos elevar. Hay algo que no estamos viendo y que el Eterno nos quiere mostrar. De esa misma manera también le pasó esto a Nadab y Abiú, que ellos, teniendo una posición, una función y para algo que el Eterno los escogió de importancia para servirle a Él, ellos no lo pudieron ver. Y también podemos ver la otra parte, podemos verlo a Aarón en cómo actúa él ante esta situación, porque era una situación donde él ya tenía conciencia, él era el sumo sacerdote, y podemos ver que a pesar de su dolor, de no poder llorar a sus hijos, de no poder enterrarlos, él siguió sirviendo igual. Y a veces nos pasan distintas situaciones en lo personal, en lo familiar, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con el trabajo o con cosas por ahí de uno mismo. Y acá se dice, queremos tirar la toalla, ya basta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para servirle a Dios,
con mis imperfecciones, con todas estas situaciones que me pasan en la vida, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo le puedo decir a otro o, o estudiar y tratar de mostrarle lo que Dios me mostró a otro cuando mi vida no es 100% perfecta? Y ahí nomás queremos, me ha pasado muchas veces decir, no, eh, yo no estoy bien ahora, ¿qué le voy a ir a decir a otro? ¿Cómo le voy a hablar a otro? Y creo que en estas situaciones es donde, porque lo he vivido y lo he visto, donde Dios se glorifica todavía más, porque somos obedientes, hacemos lo que Él nos dijo que hagamos, a pesar de nuestras situaciones, nuestras circunstancias, el no, no puedo, que esto, que lo otro, que no estoy bien, que Aarón siguió, siguió igual haciendo lo que Dios le pidió. Yo me imagino difícil ver a tus hijos ahí y no poder ni llorarlos, y él Moisés le dijo, quédate acá, no te muevas, no puedes salir. Y él siguió. Dicen que quizás esto sucedió en el primero de Aviv, o sea que faltaban poquitos días para Pesaj. Entonces, él llegó a ese momento de tener que servir al Eterno en Yom Kippur bastante golpeado, diríamos. Y lo hizo, y lo hizo. Entonces, si les está pasando, si les sucede que vienen esos pensamientos, porque muchas veces la lucha es con mismo, como dicen ustedes allá, me gusta cuando dicen con mismo, es verdad, totalmente, con nuestra cabeza, con nuestro corazón, nuestras emociones nos quieren manejar, pero nosotros venimos de un Dios único que nos escogió para este tiempo y nos designó ciertas tareas. Así que no las dejemos, no tiremos la toalla, como decimos acá, sigamos adelante, pidamos la oración, en oración la guía del Eterno. Y así como hizo Yeshua, que también se airaba, se podía enojar, pero él tenía su propósito tan claro que no había nada que lo mueva, que nosotros podamos, a pesar en este mundo caótico hoy en día, seguir el camino que él nos marca, cada uno con la tarea que tenemos, a cada uno la tarea que él le dio. Y acá vemos que en Yom Kippur se llevan dos chivos al tabernáculo. Uno se sorteaba cuál iba a ser para la ofrenda de Hashem y cuál iba a ser para Azazel. Dicen que Azazel era un lugar en el desierto donde el chivo iba cuando después el sacerdote apoyaba sus manos y es como que ponía el pecado del pueblo y se iba a caer a algún precipicio. El Talmud dice que estos chivos eran idénticos en edad, en tamaño, eran iguales, iguales, iguales. Entonces se echaba la suerte. ¿Cuál iba a ser para Hashem y cuál iba a ser para Azazel? En esto vemos cómo el sacerdote ponía su fe, su confianza en el Eterno, porque no lo elegía él, lo elegía Hashem, a través de esto, de sorteo. Y vemos que eran tan idénticos que poner la confianza en Hashem y que él dijera, bueno, esto es para esto y esto es para aquello, nos muestra cómo podemos nosotros hoy en día, de la misma manera, porque hoy la verdad y la mentira es como son casi iguales, para este mundo todo es igual, ¿no? Si, como dice la Biblia, lo bueno es malo, lo malo es bueno ahora. Entonces, todo es tan parecido que de la misma forma nosotros tenemos que pedir la guía continuamente del Eterno, para todo. Yo ahora estamos viendo si qué hacemos con nuestros hijos, si los cambiamos de colegio o no. Y a mí eso me lleva a una situación de estrés grande, pero porque yo dejo que esa situación me esté manejando, porque la situación no es grave y porque sé que el Eterno es el que cuida de mis hijos y Él me va a dar la mejor decisión para ellos. Entonces, y así también hoy en día, con todo esto de que la verdad es igual a la mentira, es cuando más mujeres como mamá, tías, abuelas, los chicos que tengamos a cargo, los niños que tengamos a cargo, los adolescentes que tengamos a cargo,
mostrarle que la verdad viene del Eterno, que nada de lo que nos ofrece este mundo es la verdad de Dios, nada. Y así también poder ser mujeres idóneas, esa luz, como siempre decimos, las mujeres somos la luz que alumbran nuestros hogares. Y no sé si les ha pasado a ustedes que muchas veces la luz está como a media. Uno se siente medio apagadito y yo siento que mi casa también está así. Y cuando tomo conciencia de eso, ¿sabe qué? Me enciendo. No me puedo permitir apagarme, porque mi familia depende de eso. Si bien la salvación, bueno, cada uno tiene que tratar con Dios, pero nosotras, las mujeres del hogar, tenemos una tarea maravillosa, ser la guía de nuestras casas. Eh, entonces, esta es mi aportación, es animarlas a que nos podamos seguir encendiendo de Shabbat en Shabbat, de que podamos continuamente pedir la, la guía del Eterno y que nuestro ejemplo a seguir siempre sea Yeshua, nuestro Mesías. Nos pasó, les cuento una situación, mis hijos estuvieron de campamento los más grandes y estaba la fiesta de panes sin levadura. Bueno, me dijeron que queremos ir un día antes ya que se fueron. Está bien, bueno, va, la mamá va, busca cosas para que coman con harina de algarroba, todo. Hablo con la gente de la cocina, si le podían hacer comida sin levadura, y divinos, todos le hicieron la comida sin levadura. Entonces mi hijo estaba comiendo una hamburguesa al plato y le dice un compañero, ah, porque vos sos judío. Son cristianos, ellos, donde fueron al campamento. Y dije, ¿y vos qué le dijiste? Ah, no le dije nada, mamá. Dije, bueno, estas cosas te van a pasar. No creo que te lo haya dicho de mala forma, pero entender que si te dicen que sos judío, la mejor manera de explicar lo que vos estás haciendo, que es algo bíblico y qué es lo que hacía Jesús, para que ellos lo puedan entender. Y no entremos en conflicto porque no hay conflicto en realidad, porque si somos todos seguidores de este mismo Mesías, cuando entendemos de que solamente estamos siendo más bíblicos y seguimos el ejemplo de nuestro Mesías. Nos vamos a encontrar muchas veces con estas cosas de que cómo se lo decimos, cómo lo entienden, que Dios, ahí oremos, que Dios nos dé la guía. Yo, de mi parte, siempre trato de, lo más simple para mí es decir, hago lo que hacía Jesús, está en la Biblia, él lo hacía, estaba en la fiesta, él la seguía, él era judío, y si él hizo todo de acuerdo a la palabra del Eterno, es lo que él hacía. Así que les animo acá, no hay comunidad como allá, entonces por ahí nos resulta un poquito complicado el tener que explicarlo más o que los amiguitos de nuestros hijos por ahí lo puedan entender. No crea conflicto y creo que podemos ser luz en medio de otros que también aman al Eterno y quizás en algún momento el Eterno, así como nos mostró a nosotros, les muestre a ellos. Así que les animo a eso, a, a poder ser más intencionales cada día, porque todos aprendemos, entender las fiestas todos los años, leer la Torah todos los años es lo que nos ayuda cada día a mejorar en nuestro acercamiento al Eterno, porque para eso son las fiestas, para poder acercarnos de la manera correcta. Y a pesar de todas nuestras circunstancias, no dejemos de tener fe en Él, de confiar en Él, porque Él es el que nos da la guía. Así que bueno, Shabbat Shalom, amada. Shabbat Shalom, gracias Paola. Creo que el Padre cada vez en cada fiesta nos llama a la santidad, a elevarnos un poco más, un poco más, un poco más. Silke estaba diciendo en la antesala, hablando de esta fiesta de Pascua, que para ella fue diferente este año. Para mí, mi experiencia fue igual. Fue bien diferente porque hemos pasado tiempo, años, conociendo, creciendo, cambiando.
y fue una experiencia muy bonita. La pasamos en casa, mi esposo, mis hijos, y creo que fue la mejor Pascua que hemos tenido hasta ahora porque fue una interacción entre todos muy bonita. Hablamos mucho, hicimos midrash y he podido ver cómo cada año crecemos un poco más. Así que les invito a que no se rindan, que sigan caminando, que hay días mejores, hay días más difíciles, pero si nos detenemos y realmente miramos hacia atrás, vamos a ver que hemos crecido. Mi corazón late bien fuerte en estos momentos porque tengo unas cosas que voy a compartir con ustedes que no es quizás usual lo que hablamos, pero yo les invito a que abra sus oídos, abra su corazón y que esté dispuesta a crecer, porque tenemos que estar conscientes, amadas, de lo que la palabra nos dice y las implicaciones que tiene en el mundo natural y en el mundo espiritual y cómo hemos, por la sociedad y la cultura, las cosas que se hacen normales, ¿verdad? Vamos a hacer normales entre comillas, nos han quitado la sensibilidad a la palabra, a los mandamientos y a la espiritualidad. Así que hoy voy a tocar unos temas quizás un poco fuertes, quizás un poco controversiales, pero yo quiero que usted abra sus oídos espirituales y lo lleve en oración al Padre y busque y estudie, pero por sobre todas las cosas, que caminemos en su palabra y en su Torah. Amén. Bueno, un punto que quería tocar principalmente, tenía anotadas algunas cositas del principio de la paracha que Paola tocó acerca de los sacrificios, así que esa parte ya está dicha, no la voy a tocar porque tenemos mucho material. En el capítulo 16, versículo 29, habla, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Está hablando de lo que es Yom Kippur. Afligiréis vuestra alma, sin ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y cuando habla de afligiréis vuestras almas, pues está hablando de lo que es el ayuno. Sabemos que en Yom Kippur hacemos un ayuno. Y eso siempre se ve diferente, depende de sus condiciones de salud, ¿verdad? Hay personas que hacen ayunos pero toman líquidos, otras personas no toman ni comen nada, otras personas comen menos o hacen un ayuno de ciertas horas, dependiendo de su condición de salud. Siempre, ¿verdad? Le invitamos a que haga lo mejor que puede según su condición de salud. Si usted puede hacer el ayuno completo, aunque sienta que le va a dar un patatú, hágalo, porque ese es el mandamiento y el ayuno, más que usted sufra, ¿verdad? Físicamente, es un sacrificio humano, ¿verdad? De acción que estamos haciendo. El propósito es que asociado con el arrepentimiento, nos elevemos espiritualmente y en santidad. En Yom Kippur es un mandamiento que tenemos que hacer un ayuno. ¿Puedes hacer el ayuno fuera de Yom Kippur? Claro que sí. ¿Puedes hacer un sacrificio humano, corporal, de afligir tu cuerpo, absteniéndote de comida para poder elevar tu espíritu y tener ese encuentro con Elohim diciendo, te estoy trayendo este sacrificio absteniéndome de comida porque quiero agradarte, porque necesitas arrepentirte, porque quieres conocerlo más? Claro que sí, y les invito a que lo hagan, porque tenemos que ser intencionales con lo que hacemos. Así que esa es la parte, ¿no? De lo que son los ayunos y los sacrificios. Y hay algo muy interesante que recientemente estuve leyendo, y es que en el área espiritual, pero hablando de la parte, ¿verdad? Del reino de las tinieblas, si lo podemos decir así, hay estaba leyendo una historia de una persona que tuvo un contacto con una persona que se dedicaba a lo que es la brujería y demás.
persona tener que llegar a donde esta persona que se dedicaba a hacer estos rituales tenía que pasar por un proceso de purificación y un proceso de ayuno. Y estas personas tenían que irse, alejarse por 7 días en un bosque y completamente ayunar. Si comían algo, tenía que ser cualquier cosa que encontraran de árboles, si encontraban algo. Y si no, tenían que estar por ese tiempo completo a solas haciendo, ¿verdad? Un ritual de purificación para estar listos antes de presentarse donde esta persona que iba a hacer los distintos rituales, ¿verdad? Espirituales y del mundo de las tinieblas. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo, amadas? Porque el mundo espiritual de las tinieblas entiende perfectamente cómo funciona la palabra y los mandamientos y hacen lo mismo pero para la maldad, ¿no? Para poder conseguir todas estas cosas, ¿verdad? De maldad y rituales y demás. Así que nosotras tenemos que entender que cuando la palabra nos manda a hacer algo, no es por mero gusto. Es porque cuando somos obedientes a la palabra y hacemos este ayuno, por ejemplo, de Yom Kippur que nos manda aquí, hay un efecto espiritual que usted no lo ve, pero es real. Entonces, con nuestras acciones, cuando nosotros obedecemos la palabra, en el mundo espiritual hay unas cosas pasando que no nos toca ver y no nos toca enterarnos, pero te toca a ti accionar en el mundo terrenal para que entonces tú puedas elevarte en santidad en el mundo espiritual. Me explico. Y si tienen dudas, por favor, pónganlas en el chat y se las responderé si tenemos tiempo y si no, pues vamos a seguir, ¿verdad? En esta conversación y vaya conmigo. Voy suavecito según el tiempo. Estoy aquí mirando el tiempo, sí, que va, para que no se vaya el tren. Eh, así que quise traerles ese contraste de ejemplo porque en el mundo de la oscuridad, ellos entienden el efecto que tiene purificarse en el cuerpo para poder elevarse en lo espiritual. Y asimismo lo practican. El Eterno nos manda a purificarnos en nuestro cuerpo para elevarnos en santidad con Él, en el mundo espiritual con Él. Y a veces estas cosas, eh, si puedo, si tengo tiempo, es que estoy cansada. Padre, quiero acercarme más a ti. Knock, knock, knock a las 3 de la mañana. Ay, no, hoy no. Y nos viramos para el otro lado. Y perdemos la oportunidad de elevarnos espiritualmente y en santidad con nuestro Creador. Así que de ahí en adelante, amadas, no ignoremos el llamado del Padre cuando nos despierta de noche, cuando nos presenta una persona en necesidad para orar, cuando quizás puso un deseo en tu corazón de que ayunes, a lo mejor hace tiempo tienes ese deseo, lo has pensado, ¿qué tal si dedico un día? ¿Qué tal si voy y alquilo un cuarto de un día para otro en un hotel y me quedo allí sola y me dedico a orar, a leer para que el Padre me hable? No ignores los llamados del Padre y más en estos momentos que es un mandamiento, porque aquí es un mandamiento para Yom Kippur. En las otras instancias son sacrificios que nosotras hacemos. Si seguimos más adelante, en el capítulo 17 está hablando de lo que es la sangre y la vida, y que la vida está en la sangre. Cuando se derrama esa sangre y demás, dice aquí en el capítulo 17, versículo 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Así que sabemos que obviamente el Padre está limpiando y esos mismos sacrificios de animales que se presentaban también se hacían, obviamente para el mundo de las tinieblas. Dice en el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la sangre hará expiación de la persona. Y más adelante, en el versículo 12 dice, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Así que, en el versículo 13 también dice que cuando cases, derramas la sangre, la cubres con tierra y entonces puedes hacer de ese alimento, ¿no? Que no vayas a consumir esa sangre. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente aquí está dando el mandamiento, ¿cómo lo van a hacer? Existían unos rituales, ¿no? En el mundo de las tinieblas, donde pues consumían sangre, hacían esos sacrificios para los dioses. Y entonces el Padre es bien claro haciendo esa distinción en lo que vas a hacer. Para mí vas a derramar la sangre y con esa sangre va a representar ese perdón de los pecados. Se ponía en los cuernos del altar y eso era, ¿verdad? Lo que representaba la purificación. Sabemos que cuando vino nuestro Mesías, y les voy a dar de asignación Hebreos 9, del 11 al 28, para que puedan ver que habla específicamente del sacrificio, hace referencia a lo que es Yom Kippur, y de nuestro Mesías, que ese es el sacrificio y la sangre derramada para expiación de nuestros pecados. No hay un sacrificio mayor que exista ni existirá para ese perdón de nuestros pecados. Así que hay una distinción bien clara de lo que es la sangre y el pacto. Y eso quiero que lo tengan bien presente. Y por favor, vayan a Hebreos 9 y léanlo, porque habla de esto y habla de nuestro Mesías y la sangre derramada por nosotros y para la expiación del pecado. Y Zacarías 9:11 también habla de la sangre y el pacto con nosotros a través del Mesías. Así que queda establecido desde el principio que a través de la sangre y el derramamiento de sangre se hacía pacto y se otorgaba el perdón de los pecados. Y llegaban a la santidad, obtenían esa purificación a través de la sangre. Hoy no es con estos sacrificios, sino con el sacrificio mayor que fue a través de nuestro Mesías. Hasta ahí, eso está clarito, claro como el agua. De ahí no tenemos duda. Ahora bien, más adelante sigue hablando de lo que es las leyes de moralidad sexual y, y da especifica, ¿no? Con quién una persona puede contraer matrimonio y con quién no. Y entonces habla de la cercanía, de lo que son los parientes y las personas cercanas. Y hice una lista para darles, ¿no? De lo que habla aquí. Entonces dice que no puedes acostarte ni descubrir la desnudez, ¿no? Tener esa relación sexual, ni matrimonio en este caso, porque no se supone que haya relación sexual antes del matrimonio con padre o madre, y esto aplica, ¿verdad? Para hombre y para mujer, con hermana o hermano de ambos padres o de uno de ellos. Pues, ¿qué quiere decir? Si papá tiene dos esposas o la esposa se murió y se volvió a casar y tiene un hijo con esa nueva mujer que no es tu mamá, sigue siendo tu media hermana, ¿ok? Nietos, tía, tío, nuera, cuñada, y dice que, ¿verdad? Cuñada, la mujer de tu hermano, si te acuestas con la mujer de tu hermano es como si estuvieses descubriendo la desnudez de tu mismo hermano. Sobrina, nietos de tu hermano, em, hermanas, y aquí encontré muy interesante porque obviamente, porque dice, eso es en el versículo 18 del capítulo 18, que no puedes casarte con hermanas porque va a haber rivalidad entre ellas y no sé a quién les recuerda, ¿no? Pero sabemos de Raquel y Lea, que eran hermanas y que había rivalidad entre ellas. Y encontré muy interesante un comentario que hay en el Humash que dice que cuando ellos entran a la tierra, Raquel muere a causa de que
hermanas no podían, ¿verdad? Eh, no podía casarse con hermanas. Entonces, ¿verdad? Es un comentario que hay ahí, pero lo encontré muy interesante y se los quería compartir porque obviamente el mandamiento está ahí, pero sabemos que parte de los padres, pues eso sí está. Raquel y Lea eran hermanas. Pero sabemos que Raquel luego muere. Pero dice ahí en el versículo que no se supone que tenga matrimonio con esposas y haya rivalidad entre ellas. Así que por eso prohíbe las hermanas. No se puede tener sexo en el periodo de la menstruación de la mujer. Eh, habla de la infidelidad. Habla de no sacrificar hijos a Moloc. Eso es en el versículo 21. Habla de la homosexualidad, que no es permitida. Sexo con animales, lo que es el bestialismo y la zoofilia. Y en el versículo 26 dice que ni el natural ni el extranjero. ¿Cuántas son extranjeras aquí? Todas. Ni el natural ni el extranjero. Muy bien. Y aquí es donde quiero entrar un poquito en tema con ustedes en lo que es la parte de la inmoralidad, la insensibilidad que les hablé al principio y cómo eso lo estamos viendo en nuestra sociedad hoy día. Establecimos al principio, ¿no? Que en la sangre hay pacto, que la sangre de nuestro Mesías es quien nos limpia y nos purifica, y a través de la sangre se hacían sacrificios a otros dioses, donde está obviamente prohibido porque solamente nuestros sacrificios son para nuestro Elohim. Hoy día, amados hermanos, y desde el principio, eh, estoy, a que el Padre me ayude a que diga lo que tenga que decir. En el mundo espiritual del ocultismo existen muchos rituales que hoy día, ¿verdad? Y se han hecho los vemos aquí, porque son rituales a Moloch, que es para el mundo, ¿verdad? De las tinieblas. Desde aquí que estamos leyendo la Biblia existían esas cosas y hoy siguen existiendo. Y muchos de estos rituales involucran inmoralidad sexual. ¿Qué pasa? Como nosotros, si el enemigo es astuto, ¿ves? Aunque hoy día muchas cosas no se tapan y muchas cosas son súper abiertas, no como cuando yo me crié y como quizás algunas de ustedes se criaron. Sin embargo, sigue la astucia y las cosas que se van poniendo sutiles para que poco a poco vayamos perdiendo la sensibilidad y digamos pues que eso es normal, es que eso es como se vive hoy en día. Y es que es normal que los muchachitos pues experimenten y es normal que pues se acuesten pues, con sus peers, con sus amigos y amigas, porque eso es lo que se ve y lo que se vive hoy día y eso no es nada malo. Personas que yo he tenido conversaciones de este tipo, que son creyentes, ¿verdad? Que asisten a sus iglesias hasta que siguen la Torá, he escuchado decir, es que es normal que los jóvenes, varones especialmente, vean pornografía. Eso es normal en esa edad, en la adolescencia. Y yo les hago la pregunta, ¿ustedes realmente eso es normal? ¿O lo hemos normalizado? ¿O hemos perdido la sensibilidad? No estamos como iglesia, y cuando digo como iglesia me refiero no solamente decir raíces hebreas, sino en general la comunidad cristiana de distintas denominaciones, hablando de la abstinencia, ni las implicaciones que eso tiene en el mundo natural y en el mundo espiritual. Y yo creo firmemente que si nosotras, empezando, ¿verdad? Porque se empieza por uno, entendemos las implicaciones que tiene en el mundo espiritual, vamos a poder entonces hacer un cambio en nuestra sociedad. Porque nuestros jóvenes, y me incluyo cuando yo crecí, ¿verdad? No tuve esa educación tampoco ni esa conciencia, no entienden por qué hay que abstenerse. Principalmente es un mandamiento, punto y se acabó.
Ahí no hay más nada que buscar. Es un mandamiento y hay que hacerlo. Pero usted fue joven, usted fue rebelde y hay muchas cosas que quizás a usted le dijeron y yo no entiendo eso, no lo voy a hacer. Lamentablemente, esta generación que está creciendo es una generación débil, no es una generación fuerte. Y nosotros nos tenemos que encargar de fortalecer esta generación que está creciendo. En el mundo espiritual, en lo que es el ocultismo, ¿no? Y en estos rituales, como les dije, hay muchas, cuando parte de los rituales incluye la impureza sexual, como lo son orgías, ¿verdad? Todos con todos, por delante, por detrás y por todos lados. Incluyen violaciones, específicamente de vírgenes, de niñas, de bebés, especialmente mujeres vírgenes también usan niños varones. ¿Por qué? Yo quiero que usted entienda por qué. Recuerde el ejemplo que le di al principio de cómo esta persona que hacía rituales tenía como un requisito que esta persona se purificara físicamente en ayuno, ¿verdad? Que limpiara su cuerpo antes de presentarse. Y la comparación de lo que es lo que el Padre nos manda a nosotros hacer y lo que ellos imitan para que les dé resultado. Hablamos al principio que en la sangre hay pacto. Cuando una mujer es virgen y tiene su primera relación sexual, ¿qué pasa? Hay sangre, ¿verdad? Porque se rompe ¿verdad? Se me fue el nombre, sí, que empieza con Y, la telita. Email, Dime. el email. Dime, gracias. Se rompe, ¿verdad? Y hay sangre. Y quiero leerles para eh, traerles, ¿verdad? Evidencia de lo que es la Virgen, la purificación y la sangre de Deuteronomio 22:17, donde está hablando, también habla de las leyes de la inmoralidad sexual. Y aquí está hablando de que si viene un hombre y se casa con una mujer que decía que era virgen y de repente dice, no, ella no era virgen, me vendieron gato por liebre, eso no fue, yo no la quiero. Entonces dice, eh, y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, eso es reclamándole al papá, pero ved aquí las señales, bueno, eso es el papá contestando, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. ¿Qué es eso? Es las vestiduras, las sábanas con sangre luego de la intimidad, porque luego de la relación sexual, cuando es virgen, hay sangre. En la sangre que hay, pacto. ¿Con quién es el pacto de esta mujer virgen en ese momento? Con su esposo. Por esta razón que en el mundo espiritual, ¿verdad? De Hasatán, utilizan a vírgenes para sus rituales porque entienden el significado de lo que es el pacto a través de la sangre y la pureza y la inocencia de una mujer virgen. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Quizás es un poco fuerte, quizás no lo he escuchado, quizás lo había escuchado y no lo había conectado. Pero nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tienen que entender la implicación moral y espiritual que tiene que ellos den su cuerpo a una persona que no está destinada a hacer pacto con ellos. Tienen que entenderlo. Tenemos que comenzar, los que tienen hijos, que están criando, que tienen adolescentes o tienen nietos, tenemos que comenzar a tener estas conversaciones. Hay una cadena de destrucción
en nuestra sociedad y en el mundo a través de la inmoralidad sexual. Si usted piensa, como les mencioné al principio, es común, ¿verdad?, que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes estén sexualmente activos. Es común, ¿verdad? Y lo hago así porque no se supone que sea común. Se supone que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo. Es escaso hoy en día que nosotros encontremos jóvenes que se dediquen a ser puros y que se casen vírgenes. ¿Por qué en la comunidad de fe, y cuando digo comunidad de fe, como les dije, en general, todos los que creemos en Yeshua, independientemente de la religión, no hay jóvenes vírgenes? Porque nosotros no estamos entendiendo, los adultos, no estamos entendiendo qué significa esto, qué significan las leyes y por qué Elohim desde el principio dijo, no vas a no hay sangre para dioses. Las violaciones a vírgenes a través de rituales es sangre para dioses. Es lo mismo que estaba pasando aquí. Es lo mismo que estaba pasando aquí. ¿Qué pasa? Usted ha visto, yo no lo he visto, pero es la pregunta, ¿ha visto niñas, adolescentes, mujeres adictas a la pornografía? Quizás hay una que otra, en realidad, porque no podemos decir que es 100%. Pero ¿es la norma? No lo es. ¿A quién es? Al hombre. ¿Por qué? Esas son las preguntas que usted se tiene que hacer para que le haga clic y comience desde su casa a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque el hombre es ¿qué? La cabeza del hogar. Si yo destruyo al hombre, a la semilla, desde el principio, esto es un ciclo y es una bola de nieve. No tengo un hombre, no tengo un sacerdote. Si el hombre está impuro, no hay cabeza que dirija. Si no hay cabeza, no hay hogar. Y si no hay hogar, no hay legado, no hay Torah, no hay sociedad. Empieza con la semilla. Dice, cuando se tiene relaciones íntimas con otra persona, se crea un lazo de almas a nivel espiritual que será destructivo si esta intimidad es una prohibida por la Torah. Eso nos comenta Shirley. Silkia dice, la pérdida de la pureza sumado a la vinculación espiritual es precisamente el despelote de esta sociedad. Usted tiene que entender algo. A nivel espiritual, cuando somos impuros, nos acostamos sexualmente con personas sin estar casados, fuera del pacto, y esto, ¿verdad? Quizás usted no tiene hija o hijo ya que esté criando, pero soltero, soltera, aplica usted también, porque somos humanos, tenemos un cuerpo reproductor que tiene necesidades, claro que sí, pero somos llamados a tener el fruto del espíritu del dominio propio. Así que no hay excusas. A nivel espiritual, cuando una persona se acuesta con otra, todo lo que haya en el mundo espiritual de esa persona, usted está haciendo un pacto. Estás haciendo un pacto. Y muchas veces estamos haciendo pacto a nivel espiritual sin saberlo, porque realmente no lo sabemos. Desencadena otras situaciones en tu vida a futuro que tú no tienes ni idea de dónde vienen, de tu inmoralidad sexual. Así que si tú tuviste inmoralidad sexual en algún momento, no te arrepentiste, no viniste delante del Eterno, no hiciste, ¿verdad?, esos procesos de purificación en tu vida, esto es un wake-up call para ti. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de tu generación. Todo lo que nosotros como padres, especialmente los padres y madres que han tenido hijos, que han dado a luz, todo, bendiciones y maldiciones, persiguen por generaciones y eso es bíblico. Y eso está en la palabra. Así que no podemos ignorar, ahora no es como que
vamos a salir de aquí como unas locas corriendo. Ay, Dios mío, estamos endemoniados y aquí nos chavamos todos, nos vamos para el infierno. Eso no es lo que yo estoy diciendo, amadas. Es que tenemos que ser responsables y saber qué es lo que el Eterno nos está diciendo. Que a nivel terrenal lo que hacemos hace un impacto en el mundo espiritual. Y escuche bien los ejemplos que le he dado. Si en el área del ocultismo, si en el área del satanismo y de todos estos rituales hacen exactamente lo mismo que está en la palabra, amadas, pero para ellos, y obviamente les funciona en su mundo espiritual y pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Basta del tabú. Aquí ya no existen tabús. Aquí tenemos que romper con que no están listos para esa conversación, están listos para esa conversación. Ayer estuve hablando con una mamá precisamente de eso. Estábamos en una gira del colegio del nene. El nene tiene 9 años. Y ella salió hablándome de distintas cosas y me dice que le hizo unas preguntas acerca pues, de la comunidad LGBTQ y demás. Y su respuesta a él fue, tú no estás listo para tener esa conversación, papá. Y no le dijo nada. Yo le dije, ya que ¿verdad? Porque ella fue la que me lo dijo, yo no le pregunté. Eso, para mí, eso es una puerta para yo dar mi opinión. Yo le dije, la psicología dice, porque es lo que la psicología dice, que cuando un niño hace una pregunta es porque está listo para la respuesta. Si él te hizo la pregunta, él está listo para la respuesta. Uno, dos. Si no le enseñas tú, el mundo se lo va a enseñar y él va a buscar la respuesta, porque necesita la respuesta porque te hizo la pregunta. Así que si tú quieres que él esté desinformado, no le digas. Si quieres que esté informado de la manera correcta, háblale. Y yo le dije, realmente, ¿quién no estaba listo para esa conversación? Tú. No era el nene, eras tú. Nuestros hijos, especialmente los adolescentes, ya después de los 11 10 11 12 hoy están empezando desde más temprano, lamentablemente por la exposición, están listos para la conversación. Dice los dolores de cabeza que muchas nos hubiéramos ahorrado si nuestros padres hubieran entendido esto y nos hubieran explicado, claro que sí. Y ahora es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos. Yo quiero recordarles a ustedes, siguiendo en la línea de la inmoralidad, la historia de Balaam y Balac. Usted la puede ver allí en número 25. ¿Qué pasó? Balac quería maldecir al pueblo y contrató a Balaam. No pudo. Lo que hizo fue bendecirlo. ¿Cómo el pueblo se maldijo? A través de la inmoralidad sexual, desde el principio de los tiempos. En ese momento murieron 24,000 personas. Y gracias a Pinjas, que se levantó a hacer lo correcto, se detuvo la mortandad en ese momento. Vemos una historia de Sansón y Dalila. ¿Cómo Sansón cayó? A través de la inmoralidad sexual, a través de dejarse engañar por una Dalila. Hay muchas Dalilas que van a merodear a tus hijos, especialmente a tus varones. Si tienes varones, una de las plataformas sociales que más bombardea es Instagram. Quiero que lo sepan, especialmente a los varones. Con toda la tecnología que hay, usted sabe que esas cámaras, cuando usted tiene una cámara, alguien te está viendo. Es la realidad. Y los algoritmos y todo detectan las edades, detecta el usuario, detecta todo eso. Y ha sido consistente muchas personas que he hablado de este tema que tienen varones que a las nenas no les salen nalgas y fundillos, ni tetas al aire, es a los varones. Así que atenta, si tienes varones, ¿verdad? Que tienen Instagram, esta plataforma hace bastante bombardeo en el área sexual, especialmente a los hombres, ¿verdad? Al sexo masculino. El enemigo, amada, vino a robar, a matar y a destruir. Vino a robar nuestra santidad. Cuando nosotros nos purificamos,
nos guardamos en la sexualidad, ¿verdad? En la moralidad sexual, estamos elevándonos, estamos siendo santos. Vino a matar tu propósito, el propósito que Dios tiene con el pueblo. Y vino a destruir el convenio de Elohim con nosotros, con sus hijos. Y la inmoralidad sexual es una de las formas más fáciles, porque es fácil, se le hace fácil al mundo de las tinieblas hoy día destruir el convenio de Dios con el hombre a través de la sexualidad. Abra sus ojos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música permites en tu hogar? ¿Qué tipo de películas permites en tu hogar? Porque también es responsabilidad de nosotros. Paola hablaba de esa, eh, esa lucha del colegio, de esto, de aquello. ¿Sabe qué? Es difícil, pero hay que hacerlo. Este año, este año escolar que empezó en agosto del año pasado, nosotros, mi esposo y yo, hicimos un sacrificio de cambiar a los niños de escuela pública a una escuela privada cristiana. Y hemos visto el cambio del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo, donde usted lo quiera poner. Hay que incomodarse. Tienes que incomodarte. Tienes que salir de tu comodidad. Mire, yo viajo, ¿verdad? Poniendo en este caso de mis hijos, 35, 40 minutos todos los días para llevarlos y para buscarlos. Gasolina, peaje, tiempo. Pero la implicación en el mundo natural y espiritual no tiene precio. De la forma en que mis hijos estaban siendo contaminados, bombardeados diariamente en la escuela. Y mire, eso no quiere decir acá que vamos a correr todos y meterlos a todos en colegio. Si tienes la posibilidad, hazlo. Si no, pues vamos a fortalecerlos para que donde estén sepan ser firmes, porque la realidad es que no los vamos a meter en una burbuja, van a ser atacados, van a tener pruebas donde quiera que estén y nos toca a nosotros educarlos de tal forma que ellos puedan vencer la prueba, la realidad. Pero si está en ti los medios de poder hacer algo más allá, hazlo, hazlo. Así que mi llamado, amada, es que no ignoremos el mundo espiritual que es tan real como tú y como yo. Que no lo vemos porque no nos toca verlo, porque es que si lo vemos caemos en patatú. Créame, no lo quiera ver, porque no es para nosotras. No es para el mundo espiritual, no es para los humanos, pero está ahí, está real. Que hay manifestaciones, sí. Que hay personas que tienen un llamado a ver cosas también. Pero si no es tu llamado, tranquilidad. Haz lo que tienes que hacer. Consciente de que todas tus acciones hoy tienen un impacto. Que tus acciones del pasado tienen un impacto en tu presente si no las has trabajado. Que si tuviste inmoralidad sexual y no has trabajado eso, probablemente son las consecuencias que tienes hoy. Que quizás no tienes ni idea. Que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Que todo es culpa de eso? No, pero es parte de lo que vemos aquí en esta paracha. Así que el llamado, amadas hermanas, deja que nos pongamos las botas, nos metamos al campo por nosotras, por nuestra generación, por nuestros hijos, por nuestra sociedad, porque no solamente con nuestros hijos, sino con todos los que tenemos contacto y de la manera en que nosotras hoy hagamos lo que nos toca, vamos a asegurar de que ese legado corra de generación en generación y aún después de que moramos y partamos, eso va a seguir haciendo un impacto. Esa es mi aportación. Ay, 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 vamos a ver cómo el Eterno me ayuda a tejer este tema. Eh, Me estuvo curioso que el doctor Ketil Black llama a la porción después de la muerte, pero dice que precisamente no solamente se refiere a después de la muerte de Nadab y Abiú, sino también
que el nombre de esta porción, cuando es Aharei Mot, después de la muerte, nos enseña que este mensaje está hablando precisamente de lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte. Y después de su muerte, Mashiach entró en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial, y cumplió con la sombra profética que tenemos en Juan 1:29, estableciendo lo que sucedería para el tiempo, perdón, la profecía, como lo vemos en Hebreos 9. Dalí se lo dio de asignación, por favor, vaya y lea Hebreos 9, porque precisamente cuando nosotros hablamos de purificación, contaminación y hablamos de los temas de moralidad e inmoralidad, nosotros necesitamos entender lo que el sacrificio del Mesías hizo. Y yo quiero que pensemos en este momento, yo no sé si usted vio la serie Chosen, pero si no la ha visto, es un plus, un must, que vaya y la vea, búsquela en la aplicación que ellos tienen de Angel Studios o en YouTube. Cuando se da el encuentro entre María de Magdala y Yeshua, precisamente la afección, todas las legiones de demonios que cargaba María de Magdala eran precisamente la vinculación sexual con incontables parejas que había tenido y por consiguiente su alma estaba atormentada. Y fíjense curioso que no era una posesión demoníaca. Cuando, cuando Nicodemo se refiere a ella, dice que legiones la poseían. Y imagínate cuán importante es todo esto que Darí nos ha explicado acerca de la vinculación espiritual, y ahora podemos entender por qué en círculos de los judíos ortodoxos no quieren ni siquiera que el hombre y mujer solteros se sienten uno al lado del otro. Incluso los casados en la sinagoga, las mujeres se sientan en un lugar y los hombres se sientan en otro. Y a veces decimos, pero qué tonto, qué estúpido, yo quiero estar al lado de mi marido, pero no estamos entendiendo la responsabilidad de la vinculación espiritual cuando no vemos el cuidado durante todo esto. Algo que me estuvo extremadamente curioso, y siempre que hago referencia a mi testimonio, digo que como María de Magdala, así me sentía yo, es precisamente el que, no importando todas esas legiones que estaban en ella, Yeshua la llamó por su nombre, por el que nadie la llamaba, porque le decían toda clase de atributos. Sin embargo, el Mesías pudo mirarla y ver en ella la persona que habitaba, o el espíritu, ¿verdad? El alma que estaba en ese cuerpo, y la llamó por su nombre. Cuando él la llama por su nombre, ella reconoce que ese Salvador que ella está esperando había llegado. Así que inmediatamente fue libre de toda vinculación espiritual, de todas esas legiones, y comienza el camino de seguir literalmente al Eterno. Por causa del testimonio del Mesías, ella se vuelve una discípulo de él. Y ella comienza ahora a impactar a otras mujeres con su testimonio. Cuando nosotros estamos hablando acerca de moralidad sexual, y Dali dice que es un tabú, precisamente cuando somos llamadas a defender la santidad de nuestra casa, el tema de las explicaciones sexuales no puede ser un tabú. Tienes que hacerlo con cuidado, definitivamente, porque nosotros creemos en la preservación de la inocencia. Y la preservación de la inocencia es no darte información que todavía tú no tienes que manejar. Eso es cierto. Ahora bien, cuando viene una pregunta es porque ya ha habido una información y ya no estamos ante preservación de inocencia, ¿verdad? Estamos ante la contingencia para resolver hacia dónde se va a inclinar tu decisión. El contacto físico, si bien es cierto que es extremadamente necesario para la vida, ¿verdad? Esto lo podemos ver en el experimento que hizo Hitler cuando privó a los bebés recién nacidos, que nadie los acurrucara, que nadie los tocara, que los dejaran solos y morían. Y en su empeño de crear una raza superior se dio cuenta que sin el contacto físico, piel a piel, el ser humano moría. Y ahora, gracias a todos estos estudios de la enfermería y la maternidad, ahora tenemos el skin contact, ¿verdad? Cuando nacen los bebés,
rapiditos se los ponen encima a su mami y a su papi para que tengan ese contacto y esa conexión necesaria piel a piel, que no solamente está protegiendo al ser humano de morir porque se siente acompañado, sino está guardando esa alma de que cualquier contacto físico lo identifique y lo atrape como este es mi mamá o este es mi papá. ¿Ok? Así que ahora entramos como componentes básicos de todo lo que es la pureza sexual o la pureza familiar. Ahora la mujer entonces va a tomar conciencia de su cargo como co-creadora y vamos nosotras a entender, no importa si vienes de mucha contaminación o si vienes de una vida en el Evangelio completamente preservada, que Baruch Hashem, ¿verdad? Aquellas que pueden decir, no fue mi caso, pero en su mayoría todas hemos pasado por diferentes situaciones o etapas donde por ignorancia, por una violación, o por la razón que fuera, quizás estuvimos expuestas a pasar por toda esta contaminación. ¿Cómo nosotros revertimos esto? ¿Cómo nosotros vamos a cacherizar ahora nuestra alma? ¿Cómo vamos a volver a entender que estamos en la posición correcta delante del Eterno y que no hay contra nosotros un decreto de muerte? Lo podemos ver cuando ocurre con Pinjas, ¿verdad? La muerte súbita de Cosby, por el descaro de contaminar el campamento de Israel. Ahora entonces nosotras en nuestras casas pasamos por los procesos de purificación, la inmersión, la entrega, la devoción y la separación de todo eso que un día fue contaminación. Por eso hablamos de ropas, edificios y lugares. Y es extremadamente importante porque quizás para muchas personas estar en un lugar o escuchar una canción, como dice Dali, no significa nada. Pero quizás para ti que pasaste por un proceso de contaminación, solamente escuchar esa canción o el meramente estar en ese lugar te va a detonar toda esa situación nuevamente y vas a pasar por un proceso nuevo de contaminación. Así que cuando hablamos de separación, hay un proceso para la carne, ¿verdad? Cuando vamos a hacer carne de res, yo creo que la carne de res es la más sangrienta. Cuando tú descongelas la carne y tú la colocas en un envase, normalmente viene un envase que tiene como una parrillita abajo para que la puedas colocar a descongelar ahí y va cayendo abajo todo el líquido, la sangrasa esa que va botando. Y luego entonces que ya la tienes ahí, se le coloca sal por encima, mucha sal kosher, y luego entonces se lava y la puedes comer y se considera la carne que está cacherizada, ¿verdad? Que se le ha removido la sangre. Pues un proceso similar es cuando nosotros establecemos la separación de aquello que un día fue contaminación, como los edificios, los lugares, las personas, la música, las palabras, las asociaciones, las amistades. Hay personas con las que quizás compartiste o grupos en un determinado tiempo de tu vida que no lo puedes volver a hacer, porque el mero hecho de estar expuesto a eso te va a volver a llevar a la conducta pecaminosa que tuviste en ese tiempo. No podemos evitar que el pasado se levante, se pare delante de nosotros, nos acuse, nos señale, ¿verdad? Y nos diga, pero ¿y tú qué dignidad tienes para pararte y defender el reino si tú precisamente fuiste una María Magdalena o tú fuiste la que estuvo por ahí, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo o te envolviste con un hombre casado o yo no sé cuál fue la situación. Pero cuando eso se levante, siempre recuerda que cuando llegamos al Eterno por el sacrificio del Mesías y nos limpió y nos otorga una carta, ¿verdad? De dignidad, nos establece como esposas para Él, ahora el pasado no puede venir a acusarnos. Se puede levantar porque las personas no saben lo que ocurrió en nuestro corazón, pero por eso es tan importante que el convenio lo vivamos a título pleno y nosotros exhibamos tanto en nuestro físico, en nuestro cuerpo, en nuestra conducta, como en nuestro comportamiento, en las palabras que usamos, en los temas que hablamos, en los chistes que decimos, el cambio, la transformación de forma tal que ahora podamos ser testigos o testimonios
de eso que fue la purificación. ¿Por qué nos ensañamos en contra de la homosexualidad o específicamente en contra de cualquier desviación de conducta sexual? Pero antes no analizamos cómo está nuestra vida, nuestra sexualidad, cómo estamos nosotros. Podemos nosotros invitar al Eterno a nuestra recámara matrimonial y el Eterno presenciar todo cuanto está ocurriendo en ese lugar. Esa es la pregunta para nosotros saber cuán cómodos o incómodos nos podemos sentir ante la situación que estemos viviendo en cuanto a la moralidad o inmoralidad sexual. Hay muchas cosas que si usted le pregunta a un rabino, el rabino le va a decir en esas cuatro paredes, el hombre y la mujer determinan, porque va a depender del nivel de pureza o contaminación de donde vienes, lo que quizás va a ocurrir en esas cuatro paredes. Así que las relaciones íntimas no son iguales para todo el mundo y cada quien tiene la responsabilidad de asegurarse que esto que está ocurriendo en privado es algo que podemos decir que estamos invitando al Eterno. Y para esto quiero que hablemos un poco acerca de lo que les mencioné hace un par de semanas, que son las inmersiones. Hablábamos acerca del proceso de purificación y cómo las leyes de nidad nos ayudan precisamente para mantener vamos a decir, como un conteo o un accountability de lo que está ocurriendo en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro matrimonio con la moralidad sexual. Estamos hablando de los días en que la mujer está con su periodo mensual y si no lo tiene físicamente porque cesó, porque por una operación de remoción de útero, no importa, sigues teniendo emocionalmente los mismos días, así que es cuestión de que te pongas en alerta, identifiques tus cambios emocionales para que lo puedas observar. Y date cuenta de que durante esos días que hay sangrado, la palabra nos habla acerca de separarnos, ¿verdad? De que no deberíamos estar en contacto físico porque previene enfermedades, porque si tú analizas en la sociedad judía es donde la incidencia de cáncer de útero es mínima o no existe versus la sociedad de Occidente, donde el cáncer cervical está haciendo estragos en nuestra sociedad con nuestras mujeres, precisamente en el órgano más importante del cuerpo de una mujer, el vientre, ¿verdad? El útero. Entonces, no debe ser casualidad la regulación que el Eterno está colocando versus lo que estamos viendo en preservación de vida. Por lo tanto, no tomemos en poco este tema y analicemos realmente y si es necesario que vayamos y pidamos perdón delante del Eterno y levantemos nuestras manos y digamos, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo necesito que me limpies para poder limpiar mis generaciones, para que las mujeres descendientes a partir de mí entiendan la gran ventaja que es mantener la pureza. Y ahora vamos a poder entender cuando nosotros estamos hablando con las niñas, por qué la misma palabra nos dice que no se vea nuestra desnudez, por qué no debemos literalmente estar caminando en paños menores o en batas provocativas en nuestra casa, aún cuando estamos en nuestra casa, pero tiene hijos, tiene hijas. Entonces, ¿por qué ahora vamos a entender lo que el recato, el sinut, nos exige como mujeres? Y yo sé que para mujeres occidentales latinas como nosotros, esto es pararnos encima de los callos y no tengo el tiempo ahora para desarrollar el tema como amerita, pero quiero que lo analices a la luz de los versos que estamos viendo cuando en esta porción se habla acerca de Yom Kippur. Los procesos de purificación literalmente son para bendición del pueblo. Y si nosotros recordamos que la única forma que Israel pudo ser maldecido fue precisamente con la inmoralidad sexual, nosotros ahora debemos abrir nuestros ojos y decir, espera, esto no es libertad. Espera, porque esto
es una puerta de maldición que está delante de mí y a menos que tomes el control y entiendas y tengas el arrepentimiento correcto y lo lleves hasta el nivel de pureza necesario, nosotros no vamos a estar en el standing necesario para defender las generaciones futuras. Porque si nosotros miramos la degeneración que está ocurriendo precisamente es cuál. Toda tiene que ver con la sexualidad. Toda. Nuestras niñas no se quieren casar, nuestros hombres no quieren establecer matrimonio, piensan en la unión libre y si no me funciona, sigo adelante y busco otro. Entonces nosotros, nuestro comportamiento, y párate en responsabilidad, nuestro comportamiento, nuestra dejadez, nuestra falta de entendimiento y conocimiento a lo que era la pureza, creó para ellos un mundo de libertinaje. Nosotros cuando dijimos, no necesito un hombre, no necesito un hombre, en la próxima generación, porque quiero ser un hombre, mejor soy una mujer. Así que no levantes el dedo para señalar a los que están en desviaciones. Levanta todos los dedos hacia ti y párate responsable como co-creadora que nos corresponde recrear este mundo. Vamos a empezar enderezando desde misma hacia afuera, nuestra casa, nuestro entorno, transformando, sentándote, escuchando, preguntando, hablando y llevando el mensaje correcto. A las niñas se les explica, no hay nada más hermoso que llegar virgen al matrimonio. No hay nada más hermoso que tu único novio sea tu novio para toda la vida. No hay nada más hermoso que poder escoger a una persona con la cual vas a compartir el resto de tu vida. Que nosotros pensábamos que cuando nos enseñaban a bordar botones, a hacer los tru-tru a las medias, a los huequitos en la ropa, eso era machismo y feminismo. ¿Sabes qué? Nos robaron la esencia de ser mujer. Y nos corresponde y nos toca ahora enderezar el barco y va a doler, va a doler. Va a doler porque quizás vamos a tener que renunciar a muchas asociaciones, a muchas aspiraciones, a muchas relaciones o contactos que te van a llevar por el camino de la contaminación sin entender que si no tomas una decisión pronto, tu descendencia sigue comprometida. Entonces, Shirley nos cuenta todos los meses el cuerpo de la mujer desarrolla un tejido que cubre el útero en preparación para el embarazo. Cuando no hay embarazo, el tejido muerto se expulsa durante el sangrado y esto es contacto con la muerte. Por eso la palabra dice, no tengas intimidad cuando la mujer está menstruosa. Pero el mundo te dice, no importa, te pones protección y sigue para adelante. Entonces, el conflicto para nuestra generación es ¿cuál? ¿Hago lo correcto o hago lo que todo el mundo hace? Pero ahora, si fuiste parte de las que dijiste, no importa, ahora te corresponde decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Sí importa. Yo le decía al pastor esta mañana que esta porción yo estaba contenta porque no me había tocado este año y hasta que la pastora me llamó ayer, porque es precisamente a mí me da náusea, simplemente estudiarla me da náusea, porque me recuerda todas las estupideces que hice en una rebeldía contra el mundo que no afectó al mundo para nada. ¿A quién solamente afectó? A mí. Me destruyó como mujer. Me llevó al punto de sentir que no valía nada, que era indigna, que estaba completamente descartada, tal y como se sentía María de Magdala. Así mismito me sentía yo. Entonces, ahora que puedo mirar desde el otro lado, ahora que puedo ver la relación íntima desde la pureza, que el Eterno la creó y todo lo que Él pensó en cuando coloca a un hombre con una mujer, en todo lo hermoso que Él asignó, que literalmente solamente es comparado a su presencia, ese intercambio entre un hombre y una mujer, cuando es dado dentro de la institución de matrimonio, ahora digo, qué tonta fui. Qué tonta fui. ¿Y sabes qué?
Nosotros estamos ahora en el punto más neurálgico de la era que estamos viviendo hacia los 6.000 años de la era mesiánica, en donde nosotros tenemos poco tiempo para restaurar el mundo. Así que nos urge sanar y nos urge posicionarnos para poder legar a las generaciones futuras el lenguaje correcto en cuanto al convenio, en cuanto al matrimonio, en cuanto incluso lo que significaba la dote, cuando el varón tenía que decir, si la quiero, aquí está el precio. Porque sabes qué, no estaba comprando a su esposa, estaba enseñando que es capaz de cuidar el tesoro de su padre. Y todo lo que nos parecía tan horrible y tan machista, y mirábamos de lejos diciendo, pero ¿por qué se visten hasta aquí? ¿Por qué no enseñan ni los tobillos? Pues precisamente porque todo lo hermoso es para aquel que comparte contigo tu intimidad, no la intimidad para ser exhibida en una playa. Yo en estos días fuimos a un parque de agua. Yo le decía a Pablo, es que es horrible, o sea, esto es un parque para niños y todas las mujeres con los con las nalgas por fuera y era como que, ¿dónde pongo los ojos? Porque no las quiero ver. So, necesitamos hasta privarnos de ir a ciertos lugares porque no hay forma, porque la libertad de uno te va a dañar tu contaminación. Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que tomar decisiones o nos movemos de lugar a un lugar más seguro o definitivamente llegar al punto que no podremos visitar esos lugares hasta que la sociedad entienda que hay lugares, que hay espacios y que hay respeto y que donde tus derechos terminan, empiezan los míos. Entonces, si yo no quiero la contaminación en mis ojos, aunque tú tengas un cuerpo escultural que te costó $20,000, yo no tengo por qué verlo porque yo no soy tu esposo. Eso debería ser para tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Entonces, para nosotros revertir todo esto, necesitamos mucho, mucho amor, porque haciendo fuerza no lo vamos a lograr. Necesitamos instruir a nuestros niños en el pensamiento correcto, primero en relación al matrimonio. Pero si tú no estás casada, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos instruir a nuestros hijos correctamente en cuanto al convenio. Pero si tú los chavas te vas de party, te vas a la playa, te vas por ahí a comprar, ¿cómo lo vamos a hacer? Es una doble enseñanza. Así que lo mejor que podemos hacer para recrear el mundo es ser obediente, es someter nuestra voluntad a los pies del madero, es permitir que el sacrificio que el Mesías hizo, que ahora se encuentra vigente en el cielo, o sea, entiende que Él abrió la puerta para que pudiéramos regresar, pero no solamente abrió la puerta, con Él se fue el templo al cielo y allí está ofreciendo holocausto constante por ti y por mí. Así que haciéndonos obedientes como el Mesías nos enseñó, ahora vamos a empezar a recrear nuestro mundo, nuestra identidad primero. Alma nos preguntaba cómo en el caso de una violación, y esta es una pregunta que me hacen mucho en el área de sanidad interior, cómo una violación que fue una vinculación sin consentimiento eh, se puede revertir. Pues de la misma forma que revertimos aún aquellas que consentimos, entregándolo al Padre, pidiendo perdón porque el Padre sabe lo que ocurrió y buscando cuál fue el propósito, cuál es la bendición escondida en esta violación, que aunque no lo podamos entender por duro que parezca, hay gloria encerrada en ella y utilizarla quizás para prevenir y orientar a otras que no pasen por la misma situación. Porque a veces decimos, yo soy libre, yo quiero vivir en un mundo donde las mujeres pueden andar desnudas por la calle y nadie, ningún varón tiene el derecho, aun si andáramos desnudas por la calle, ni de mirarte los veces, ni de tocarte si tú no lo consientes, pero la realidad es que tú y yo sabemos que estamos viviendo en un mundo donde las tinieblas están en medio nuestro y donde no es una realidad que así va a ser. Así que mejor nos vestimos, nos cubrimos, nos protegemos, nos cuidamos y nos entrenamos para defendernos y para dejar de pensar
que la mujer no puede vivir sin tener una pareja sexual. Que hay momentos donde quizás hemos tenido que decir, ¿sabes qué? Me conviene mejor mantenerme sola en pureza, aunque no sea lo que el mundo me dice, porque por ahí te van a decir, eso no importa, ustedes son dos adultos, váyanse por ahí y haga lo que tenga que hacer por ahí, porque ¿qué más da? Nadie se va a enterar. ¿Quién se va a enterar? El Eterno. ¿Y sabes por qué yo lloraba al principio de mi conversión? Porque yo decía, yo no entendía todo este reguero de emociones que tenía. Yo no entendía estos cambios tan abruptos de emociones que tenía. ¿Cómo lo iba a entender si tenía legiones de espíritus dentro de mí? Entonces, si tú quieres que tus niñas, tus niños tengan un mundo mejor, empieza a hablarles de pureza, empieza a hablarles de cuidado, empieza a decirles que ellos son la nación santa, el real sacerdocio, el linaje escogido, que ellos no son del mundo, que ellos no hacen lo que todo el mundo hace. Enséñales lo que hace el mundo para que sepan cuando se estén contaminando. Enséñales que nadie debería tocar su cuerpo, ni siquiera familiares, de una forma que ellos no quieren. Enséñalos a defenderse. Dale la confianza para que puedan venir y hablarte. Si algo le sucediera, y acciona inmediatamente para levantar muros en tu casa, para proteger su inocencia. Y si esto incluye que tengas que ver la película antes de ponérsela, tienes que hacerlo. Dime, dale. Quería añadir un poquito a la pregunta de Alma. Ese es el paso, ¿verdad? Número uno, lo que está hablando Silvia, de reconocer, ¿verdad? Ya sea que es una inmoralidad sexual por decisión o en el caso de una violación, sí, ocurren esas transferencias espirituales, pero cuando nos hacemos conscientes o el Padre nos hace consciente, como hoy, ¿verdad? En esta sesión de Mujer de Valor, nos presentamos delante de Él con ese evento en específico, arrepintiéndonos, pidiéndonos perdón por nosotros y por esa otra persona, porque ese proceso de perdonar también es importante para que puedas ser libre, aunque esa persona te agredió. Entonces, ahí comienza un proceso de restauración porque ese evento de inmoralidad sexual, ya sea que fue por decisión o no, tiene unas implicaciones en tu vida emocionalmente y unas ataduras en tu vida emocionalmente. Y a veces, como vemos la vida y las reacciones que tenemos en nuestra sexualidad, aún después de casadas, tienen implicación en eso que pasó. Ese es el paso número uno, ¿verdad? Ese arrepentimiento de ese evento en específico para que el Padre termine ese proceso de sanidad y seamos libres espiritualmente, pero ahora conscientes e intencional tenemos que pasar por un proceso de sanidad identificando específicamente cómo ese evento o esos eventos hicieron una repercusión en tu vida que ocasiona que tú actúes de cierta forma. Así que es mucho más amplio y complicado que el tiempo no nos da, pero quería añadir eso, ¿no? Que paso número uno, pues, como nos dijo Silvia, específicamente siendo bastante claras y detalladas en ese evento, arrepintiéndonos, ¿verdad? Y entregando todo eso al Padre para ser libres espiritualmente y entonces luego responsablemente comenzar un proceso de sanidad de la mano de una persona para entonces poder trabajar en nosotras cualquier tipo de repercusión que haya tenido en nosotras y cómo nosotras hoy nos manejamos por eso que pasó. Voy a cerrar con la oración que utilizo yo personalmente cuando hago la inmersión de la mujer y voy a hablar con el pastor para que la revise y nos permita compartírsela en el chat, pero me parece muy apropiada para este ciclo y si todavía no te has sentado ya desde que llegaste al convenio, no te has sentado y has hecho una renuncia delante del Eterno a toda esa vinculación espiritual que tuviste, hoy es el mejor día para hacerlo. Así que vamos a orar para cerrar y esta es la plegaria que yo utilizo personalmente, así que ustedes pueden adaptarla, ¿verdad? Como mejor le parezca. Las que son solteras,
el estado de plenitud de la mujer y el hombre es estando en el matrimonio. No importa si tienes 10, 20, 30, 100, 50 años, el Eterno nos invita a formar una familia, a estar unidos en matrimonio para poder recrear este mundo. Así que espero que hayas entendido el mensaje. Sea tu voluntad, oh Eterno, que tu presencia habite entre mi esposo y yo, que tu nombre sea unificado sobre nosotros. Inspira en nuestros corazones un espíritu de pureza y santidad. Aléjanos de todo pensamiento dañino. Otórganos un alma pura y transparente. Que nuestra unión sea de amor, cariño, amistad y paz, una unión de acuerdo a las leyes de Moisés e Israel, respaldada por el temor al cielo y temor al pecado, que produzca descendencia para la perpetuidad, hijos nobles, buenos, justos y rectos, hijos sin defecto en ninguno de sus miembros, ni deshonra, disminución, aflicción, enfermedad, dolor, debilidad o carencia. Que sea esta unión conjunta bendecida por Hakadosh Baruch Hu, el Eterno nuestro Rey, y que el versículo que dice, tu mujer será como la fructífera vid en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños alrededor de tu mesa, sea cumplido en nuestro matrimonio. Establece mi amor en el corazón de mi esposo, que ante sus ojos siempre sea digna, bella y buena como está escrito. Eres la más hermosa de las mujeres, el encanto está vertido entre tus labios. Que su amor y sus pensamientos me pertenezcan y que yo a mi vez, sienta que no hay nadie más bueno que él, bien parecido y digno como él. Cuídalo de cualquier mal, daño o enfermedad. Otórgale una larga vida lleno de vigor, llena de salud, prosperidad, honor. E inspira siempre en nuestras almas sentimiento de amor, hermandad, paz y compañerismo. Oh Eterno, que no exista entre nosotros el enojo, frustración, celos, discordia, sino que impere la tranquilidad, la humildad, paciencia, entendimiento y amor. Que sea una unión de claridad, éxito, bendición y de buenas acciones y ayuda al prójimo. Y que descienda sobre nuestras almas santidad y pureza en pensamiento, palabra y acción. Y así con la intención de unificar al santo, bendito sea, y su presencia con temor y amor, unificar también tu nombre, oh Eterno. Estoy preparada y lista para realizar esta inmersión de acuerdo con las leyes del Eterno dadas a Moisés, y que sea tu voluntad, oh Eterno, que nos santifiques, me purifiques y me agracies con tu espíritu de virtud y pureza para que sea aceptada delante de ti. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre aceptables delante de ti, oh Eterno, mi Dios y mi Redentor. Padre eterno, Adonai, nuestro Sabaoth, el Dios de los ejércitos, venimos en esta mañana como mujeres de valor delante de tu presencia. Oh Padre eterno, clamando a ti una vez más, porque abras nuestro entendimiento, porque derrames discernimiento, sabiduría en nuestras casas. Padre, colócanos como co-creadoras contigo en el rango correcto para defender no solamente nuestra alma y nuestro espíritu, sino nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra descendencia, que nuestros hijos sean perfectos delante de ti. Oh Eterno, mira aquellos que has delegado a nuestro cuidado espiritualmente y por consiguiente también los consideramos no hijos del vientre, sino hijos del corazón. Yo te pido que a la distancia, Padre, alcances cada una de las personas a las que amamos y nos ayudes y coloques palabras que sean como es tu palabra, más dulce que la miel, para que ellos puedan ser atraídos hacia la santidad, hacia la pureza. Guarda a nuestros niños, nuestros jóvenes, preserva su pureza, preserva sus mentes de engaño y de trampas de este mundo. Yo te pido, Padre eterno, que alcances a quienes son sus maestros, que los limpies, los purifiques y los santifiques, para que puedan instruirlos de forma correcta, sin entregarles información que no es menester para ellos entender. Oh Padre eterno, clamamos a ti en esta mañana por esta comunidad con las siglas que se identifican, que cargan desviaciones sexuales y morales.
Padre, para que seas tú llamándolos a arrepentimiento, para que seas tú enviando tus ángeles con ellos, trayéndolos a arrepentimiento, Padre eterno, con cuerdas de amor, que no tenga que ser con enfermedades nefastas, ni con accidentes o pérdidas, que sea una conversión por amor, porque te has mostrado a ellos y le has revelado mediante el Salvador el camino correcto para regresar a casa. Oh Padre eterno, clamamos a ti por todos aquellos que hoy se encuentran lejos, por los que aún no conocen tu nombre, por los que todavía no abren sus ojos al convenio, por cada uno de ellos, porque sabemos que tu voluntad es que ningún alma se pierda. Levántanos como hiciste con las matriarcas de Israel. Ayúdanos, Padre eterno, para que nuestra palabra y nuestras acciones vayan alineadas de acuerdo a lo que tú, Padre, escogiste para este tiempo, para nosotros. Te damos las gracias por haber pensado en nosotros. Personalmente, Padre, te doy las gracias por haber puesto tus manos preciosas en el lodo cenagoso para sacarme de allí, por lavarme, por restaurarme, por sanarme y purificarme y permitirme hoy llevar tu mensaje de esperanza y salvación. No tengo idea qué sería mi vida, Padre, si tú no me hubieras dado una oportunidad. Aun cuando el mundo entero me descartó, tú me llamaste la niña de mis ojos. Tú miraste con amor, me diste una nueva oportunidad y hoy vivo para ti. Haz así mismo con cada una de las personas que todavía, Padre, no conoce este convenio. Revélale tu corazón, la vida plena y abundante que podemos tener cuando entendemos y escogemos caminar de la mano tuya, oh Padre eterno. Gracias, Padre, porque abriste nuestros ojos, porque nos mostraste. Gracias porque diste a la pastora Linel la visión y la misión de abrir este grupo. Gracias porque le diste a nuestro pastor Gabriel discernimiento para aceptar y entender que es necesario que nos instruyamos, que nos levantemos, que amolemos nuestra hacha para poder defender nuestras casas. Yo te pido, Padre eterno, que continúes guiándonos como hasta ahora he hecho. Y no te presento mis méritos porque no tengo ninguno. Yo te pido, Padre eterno, que por los méritos de Yeshua HaMashiach hagas para nosotros solución en este día. Amén y amén. Amén y amén. Silquia, gracias Dali, gracias Paola, cada uno de ustedes por haberse conectado. Recuerden que si están en el área de Davenport, tenemos servicio en Casa Israel Yara a las 3:30 de la tarde. Y si están lejos, recuerden Casa Israel Yara por YouTube, por Facebook, por todas las redes sociales. Compartan esta grabación con otras mujeres. Que tengan un día hermoso, un día de bendición. Nos escucharemos el próximo sábado, si así el Padre lo permite. Shabbat Shalom.